charla. Es verdad que me he buscado un buen interlocutor para una conversación. Bueno, me he buscado de los mejores, yo creo que hay, para una conversación y para sentarse uno un ratito a conversar. Le contaba yo ahora, micrófono cerrado, que hemos querido de alguna manera darle un tiempo y decir, no vamos a ir directamente a la actualidad, el día después, el día antes, una semana. No, hemos querido, o hemos pensado que era la mejor fórmula. Igual estamos equivocados, pero bueno, igual hemos pensado que era la mejor fórmula, la de darle un tiempo para que asimilara, de alguna manera, porque no debe ser sencillo, ahora le pregunto, pero no debe ser sencillo de asimilar, el título que se le concedía como hijo predilecto de la isla de La Palma a Anelio Rodríguez Concesión. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo está? Pues muy bien, bien, la verdad. Todavía sigo un poquito en una nube, porque realmente es demasiado, ¿no? Pero bien, bien, lo voy encajando bien. La adrenalina se ha disparado durante mucho tiempo, pero bueno, ya estoy volviendo poco a poco a la normalidad y debo decir que me encuentro muy bien, muy, muy contento, muy agradecido, muy abrumado por tantas muestras de cariño de todas partes. Hay, es verdad, es que no he tenido ni un solo reproche, al contrario, todo lo contrario, las muestras siempre de cariño. ¿Cómo lo recibe uno, Anelio? O sea, no sé cómo surge el momento, si es una llamada de teléfono o si te citan a una reunión para explicarte lo que han pensado, lo que quieren hacer. Fuera como fuera la situación, cuando uno le dice, mira, que es que vas a ser nombrado hijo predilecto de tu isla, no sé cómo uno lo asimila. El momento, el shock ese del momento. Pues mira, es curioso porque me mandan un emisario, me lo comentan y yo le digo que estoy agradecidísimo, pero que eso es demasiado honor para alguien como yo, que me parece excesivo y que mira, a lo mejor yo creo que no es una buena idea porque yo no creo merecer tal. Entonces dije además que era muy joven, que todavía era un hombre joven. Es la verdad. Y a los 2 días me viene Borja y bueno, vienen a hablar conmigo y me dicen que el tema no es de que yo diga sí o no, que ya está decidido y que me lo van a dar y punto. O sea, que me iban a proponer y que seguramente iban a decir que sí y punto. Pero es que, y aquí viene, por esto lo cuento, ¿no? Porque tiene su gracia. Borja me pone la mano en el hombro y me dice, don Anelio, y eso de que usted es joven, eso es relativo. Y entonces ya de eso tomas conciencia de que el tiempo ha pasado, de que has vivido muchas cosas. Y entonces, claro, es que ya no soy el chaval que yo creo que soy. Y una cosa es la imagen que tú tienes de ti mismo cuando te ves en el espejo, cuando estoy hablando metafóricamente, correcto, ¿no? Lo que tú ves de ti, lo que tú sientes de ti mismo, pues yo todavía me veo con muchos proyectos por delante, muchos retos que apasionan y que me animan a tirar adelante y tal. Pero otra cosa es cuando te enfrentas a la cruda realidad y es que ya tengo ya soy un señor con una vida por detrás, con una trayectoria que, bueno, en fin, y entonces fue encontrarme con la realidad y que ya no soy un chaval. Y por supuesto hay un adagio muy viejo que dice que los honores ni se mendigan ni se rechazan. Entonces, bueno, pues realmente cómo no voy a aceptar esto, es lo máximo, ya te decía al principio, lo máximo, a lo que, o sea, el premio más grande que una persona puede tener en la vida es el cariño. Vamos a hablar correcto, en plata, el cariño, eso ya es un premio para una trayectoria vital. El cariño, si se traduce con una cosa institucional, protocolaria, como fue el caso,
pues se sobredimensiona, ¿no? Y entonces, bueno, ahora venía por la calle y una señora me dijo, enhorabuena, me alegro mucho, muchas gracias. Ese tipo de gestos corteses, pues a mí me impresiona, porque vivimos en un mundo en que la cortesía ha pasado a un segundo plano, tú lo sabes. Que Por está, ahí hablabas sí, en tu intervención también el otro día en el sí, circo, ¿verdad? sí, sí. Vivimos en un mundo de perros ladradores, todo el mundo, ¿no? A todas horas. Y hablando, es que tal, es que yo. Y resulta que la cortesía, las buenas maneras, no es solo la punta del iceberg, no, es que yo creo que es el fondo del iceberg. Porque si tú cuidas la forma, quiere decir que tú lo cuidas todo. Cuando tú descuidas la forma, pues estás entendiendo que a ti te importa todo un pimiento. Y eso lo vemos en el Parlamento a nivel nacional. La gente pierde la forma. Se pisan las palabras los unos a los otros. Se increpan, se gritan. Aspavientos, risotadas, una cosa, diría que es fea, pero es que además es reveladora, ¿no?, de lo que está pasando hoy en el mundo. Mira el presidente de los Estados Unidos, que no ya que diga palabrotas, sino la actitud, Sí, ¿no? sí. De matón de barrio. Y bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir en gran parte por el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que yo creo que ha sido el incentivo que necesitaban las hordas de gente maleducada. En las redes sociales hay de todo, Sí, sí. igual que en internet en general hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas horrendas, ¿no? Y yo es que me impresiono cuando veo muchos comentarios en las redes sociales, cómo la gente entra al trapo en todo, ¿no? Lo de el acto del Circo de Marte, cuando se hacía oficial el reconocimiento de título de hijo predilecto de esta isla, yo me apunté aquí el otro día, ¿no? Según lo vi, me apunté que era un acto con mucha verdad, porque los que se subieron allí, bueno, sé, Pepe Jover, por poner un ejemplo, No, y los políticos. y los políticos, digo, pero yo que creo que hablaban con el corazón. con el ¿no, corazón, hermano? había mucha verdad en lo que se decía, pero además tengo la sensación que fue algo con mucho sentimiento, con sentimiento también por tu parte, ¿no? Y que me diste mucho todo lo que querías decir. Es decir, a ver si me explico. Que cuando lo plasmaste en el folio para luego leerlo, a ver, que no quiero que se me quede nadie por detrás, obviamente, y menos de la familia ni nada de eso, obvio, pero tampoco de los amigos, tampoco de la isla, pero también no quiero que sea aquí un discurso de decir, "Oh, yo estoy muy agradecido de todo esto". No, quiero que tenga algo dentro. Y ese algo dentro estaban las redes sociales. En ese algo dentro hablaste también de este mundo en el que vivimos, que somos actores, somos unos actores más de este mundo. Creo que por ahí iban los tiros, ¿no? Que el discurso, no sé si se llama discurso, pero bueno, esa intervención tuya tuviera también un mensaje, que no fuera allí, llegar allí y decir, oye, yo estoy muy agradecido, que es obvio que lo está, Sí, por supuesto. pero que también tuviera algo detrás. Sí, sí. Que el que estuviera sentado en el patio de butacas allí, o en el gallinero, en el circo, o el que estuviera viéndolo por la tele, dijera, espera, pues lleva razón Anelio con esto de que se está perdiendo la educación o los buenos modales. Sí. Y curiosamente el acto fue lo contrario, una demostración de lo contrario. Y a la gente le gustó mucho porque, tienes razón, ahí hablaban con la verdad por delante. Fue una cosa, y cuando tú dices lo que piensas, se nota. Correcto. Igual que cuando tú dices A, pero tú estás pensando B, se nota también. Correcto. Eso lo sé bien porque estuve muchísimos años dando clases y los chicos, los alumnos en general, perciben si tú le estás diciendo a los chicos la verdad o no. Lo perciben, porque no solo está el lenguaje de las palabras, que es una cosa prodigiosa que tenemos los seres humanos, esa capacidad de transmitir con palabras, eso es algo maravilloso.
te lo digo como filólogo, cuanto más lo estudias, más te admira y más te asombra. Sino que además hay otra cosa, que es los gestos, las miradas, la forma de mirar. Hay algo que está ahí, que tú no sabes qué es, no sé, no creo que sea algo sobrenatural, no, yo creo que es algo físico, se puede explicar de una manera científica. Hay algo que, o en la vibración de la voz, no sé en que cuando tú dices lo que piensas, se nota, y yo creo que fue lo que sucedió aquella noche, y aquel acto fue lo contrario de aquello de lo que yo hablaba, lamentando que estamos en un mundo, pero es que yo considero, Miguel Ángel, que, por ejemplo, lo que hablábamos antes del Parlamento a nivel nacional, yo creo, y se lo decía a mis alumnos, siempre se lo decía, cuanto más arriba está el político, peor está el asunto, o sea, la calaña es diferente, y cuanto más abajo, mejor. El político en el que yo creo a pie juntilla es el político local, el concejal, el alcalde, el consejero, etcétera. La política de la cercanía, porque esa gente tiene los pies en el suelo. Y normalmente, cuanto más arriba van, más se va degradando, porque la política es un juego. Es un juego en el que, bueno, eso no lo invento yo ahora aquí, por supuesto. Y además, tú te pones a leer los pensamientos de Marco Aurelio, que fue emperador, y ahí está expresado esto perfectamente, que el gobierno, el tener poder, ya de por sí es algo perverso. Tener mucho poder acaba pervertiendo, y cuanto más poder tienes, más te pervierte. Entonces yo creo que lo del otro día fue una demostración de que esa política de lo cercano la lleva adelante gente como tú, como yo, gente del pueblo realmente, ¿no? Ahora estás jubilado, ahora tienes mucho más tiempo, ¿o no? No. Estoy jubilado, sí. ¿Tengo más tiempo? No. Estoy a tope. Mira, ayer mismo entregué el que va a ser mi próximo libro. Ay, qué bueno. Quiero decir, publicado. Mi próximo libro que va a pasar por una imprenta. Lo entregué ayer, que es un ensayo juguetón sobre los mascarones y los enanos. Ay, qué bonito. Es un libro de consumo local, aunque tiene muchas claves universales, porque Miguel, tú sabes que en lo local, en lo particular, en lo cercano está lo universal. Eso es así, es un hecho, incontestable además. Y luego tengo otros libros ya de literatura de creación, pues novelas, relatos, y estoy enfrascado en eso. Y aparte de eso están las tareas domésticas, los mandados domésticos, ¿no? Que uno pues se debe a eso también. Eso forma parte de bueno, y casi nada, es quizás lo más importante, lo que le da sentido a todo, ¿no? ¿Cómo descubres lo de escribir, Anelio? ¿Cómo te llega lo de escribir, lo de sentarte y decir, bueno, esto lo podemos llevar a una imprenta? Pues yo creo que desde niño tiene que ver eso que llaman, algunos lo llaman vocación, otros lo llaman pulsión, no sé, eso yo creo que el escritor se hace, obviamente, porque si no hay trabajo, mal asunto, pero también nace. Ahora, aprovecho para decirte algo que yo veo. Ahora mismo, con el auge de las nuevas tecnologías, te encuentras con que hay muchos escritores que nacen escritores, pero no se hacen. Es decir, ahora hay un overbooking en la nave de los locos, de los escritores, hay overbooking. Como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Hay una saturación de autores que dicen yo soy escritor. Pero es que no basta con decir yo soy escritor y quiero publicar un libro. No basta con decir yo quiero publicar un libro. Luego hay una cosa sorda que no es muy agradable, que es el trabajo diario en la sombra, porque ser escritor no es yo publico un libro y aquí estoy yo.
que soy un escritor, cuidado conmigo. Aparte que el prestigio del escritor ya no es el mismo. Antes un escritor pues tenía un prestigio, no voy a decir ético, pero bueno, había un respeto. Ahora ya, que cualquiera es escritor, con pocas horas de vuelo. No sé si me explico. Sí, sí, correctamente. Para ser escritor de verdad tienes que pasar muchas horas de trabajo, muchas horas en la sombra. Yo veo mucha gente que escribe, mucha gente que publica. Oye, con todo mi respeto, chapó, reconocimiento, sí. Pero es verdad que al mismo tiempo no podemos decir, por desgracia, que el 100% de lo que se publica tenga unos mínimos de calidad. Y eso ocurre en otros campos también de la vida, también, por supuesto. Y porque se ha democratizado la cultura. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Y ahora hay muchísima gente que canta, que pinta, que crea, que escribe, muchísima gente. Eso es bueno. Pero al mismo tiempo considero que en muchos aspectos y en muchas disciplinas ha habido un bajoncito de nivel. Y hay un psicólogo inglés, no recuerdo el nombre, que escribió un libro fundacional sobre este tema, estudiando los Beatles. Uh-huh. Y él decía que la maestría en el arte, en la creación, se alcanza no por el talento natural, que tienes que tenerlo, obviamente, sino después de no sé cuántas horas de trabajo. Y él ponía el ejemplo de los Beatles. Eran unos chicos con un talento natural, pero la clave de los Beatles es que estuvieron 2 años y pico en Hamburgo tocando juntos todas las noches, varias horas cada noche, en unas tabernas en Hamburgo, y luego, por supuesto, también en Liverpool, ¿no? Antes de ir a Hamburgo y después de venir de Hamburgo, en la famosa La Caverna. Uh-huh. Entonces este hombre hizo un estudio y no me acuerdo cuántas miles y miles de horas pasaron ellos juntos cincelando ese gran monumento que luego crearían, que es el fenómeno Beatles. No hablo del fenómeno de los fans, no, hablo de la calidad incuestionable de su obra, que es para mí de las mejores cosas que se han hecho en el siglo XX. El corpus de canciones de los Beatles. Algo prodigioso. Hoy en día, con la inteligencia artificial, Anelio, ahora que hablabas tú de que hay mucha gente que es escritora, ¿no? Que hay muchos escritores, o muchos artistas en definitiva. Lo de la inteligencia artificial, ¿tú cómo lo ves? Yo el otro día mantenía una conversación con un amigo, me decía precisamente sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, y se lo encargas ahí a ChatGPT y te escribe lo que sea. Tú le das 4 coordenadas y te escribe lo que sea. Pero claro, yo decía, muy bien, pero ese libro cuando yo lo abra no va a tener ningún sentimiento. O sea, va a estar muy bien escrito, seguramente tendrá una narrativa magnífica, pero no va a tener para mí ningún sentimiento porque no, pues, por ejemplo, los casos de los libros que escribe Anelio, Elsa López, no sé, cualquier escritor de La Palma, bueno, de entrada los conozco, luego son historias, pues muchas de las que tú has escrito son historias cercanas o que hemos oído en algún momento. Claro, yo no me voy a meter en un personaje con inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial yo no me voy a identificar con el león de Mr. Saba, no voy a poder. A ver, vamos a ver. Antes de nada, antes de seguir adelante, yo quiero matizar una cosa, que no piensen los oyentes que yo estoy diciendo que es malo que haya muchos escritores. No. Utilicé la expresión francesa chapeau. Me parece fantástico que cada uno vaya haciendo lo que quiera. Genial. No, yo estaba hablando de otra cosa, que es que ha habido que no todo es bueno y no todo el monte es orégano. Claro. Y que hay gente que dice yo soy escritor y que no basta con decir yo soy escritor, luego tiene que demostrarlo con un trabajo constante de muchas horas, de mucho tiempo, de sacrificio, tal. Y ahí es donde yo creo que está parte de este problema del que yo hablo. Bien, una vez aclarado esto, y que yo animo a todo el mundo a que escriba, claro. Y si quiere publicar, que publique. Genial, ¿no? Bien, una vez aclarado esto,
Lo de la inteligencia artificial, cuidado, porque la inteligencia artificial puede hacer de todo. Puede incluso contar la historia del león de Mr. Saba. Ahora bien, es cierto que te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender mejor, gráficamente. Tú coges un objeto creado por las manos de una persona, una caladora, una bordadora o bordador, que puede ser también un hombre el que borde, un artículo de piel artesano, un tabaco, un puro, hecho a mano y no con máquina, etcétera. Y tú percibes de una manera inconsciente el calor de esas manos. En cambio, tú enciendes un cigarrillo y tú no percibes ese calor, porque no lo hay. Y es la realidad, es así. Hay cosas, te pueden dar gato por liebre con la inteligencia artificial. Sí, seguro. Pero a la larga, tú percibes que ahí no existe el calor de esas manos, digamos, del artesano. Estoy poniendo un ejemplo se entiende metafórico. No se percibe. Pero es verdad que la inteligencia artificial no debemos demonizarla totalmente, porque nosotros estamos hablando ahora gracias también a la inteligencia artificial, porque, bueno, estamos hablando no gracias a la inteligencia artificial. El oyente puede escuchar esto porque ustedes funcionan también con podcast. Por todos lados, sí. Y eso es inteligencia artificial. Por todos lados. Igual que el libro que yo hice sobre el león de Mr. Saba y la familia del circo Totti, etcétera. Ahí hay fotografías que fueron escaneadas. Por ejemplo, tenía una foto de un vecino, José Ponce, que me dio una foto, además estaba en un estado impecable de conservación y estaba ampliada y se veía que era una foto, una ampliación del negativo original. Eso fue una ventaja, la escaneé, eso es inteligencia artificial, y luego la mandé en un JPG a la imprenta que estaba en Valencia, la editorial era de Valencia, todo eso con la inteligencia artificial. No podemos demonizarla, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir que todo vale. Y luego está la ética. Y esto vale también para otras cosas de la vida. Los preparados lácteos que han tenido, gracias a la intervención de las asociaciones de consumidores, dicen, no, usted tiene que explicar que esto no es leche 100%, esto es un compuesto en el que hay algo que está en la leche. Claro. ¿No? Pues eso. Claro. Entonces la inteligencia artificial, sí, claro, hay que usarla, por supuesto. Se va a usar y se está usando ya en el mundo sanitario. Correcto. ¿Cuántas vidas va a salvar Correcto. la inteligencia artificial? O sea que sí y no. Oye, o no y sí. No quiero quedarme sin tiempo. Un par de curiosidades de locutor curioso. Mira, ahora nombrabas lo de la historia del león de Mr. Saba. Creo que ya te lo pregunté una vez, pero fue una aventura cuando Juan Francisco Capote y tú se fueron a Galicia. Sí. Una aventura, ¿no? Una aventura increíble. Una aventura que valía para otro libro. Increíble. Capote me contó una mañana que el león de Mr. Saba valió por un libro magnífico. Fue Capote el que me lo recomendó. Y desde aquí te felicito porque es una historia magnífica, que se lee muy rápido, que te engancha, que te mete en una vorágine de un tiempo que uno no vivió, pero de un tiempo que está ahí. Y que te terminas enganchando con la lectura, o sea, que de estos libros que coges y te haces un café y ya estás con el libro en la mano mientras la cafetera está sonando, ¿no? Sí. Pero me decía Juan Francisco Capote, dice, otro libro podría escribir Anelio con lo que nosotros vivimos cuando fuimos a Galicia. Sí. Fue algo increíble, impresionante. Introducirnos en aquel mundo del circo. Además, la familia, el dueño del circo era nieto de Mr. Sabas, el domador del león. Y había sido domador de fieras. Tenía una hija que luego fue domadora de fieras. Su tía abuela, es decir, hija de... No, su tía, digo bien, su tía, doña Lola, hija de Mr. Sabas, vivía con él.
y recorría España en una roulotte. Ella tenía su propia roulotte, que nos entrevistamos con ella en su casa, digamos, ¿no? Aquello fue una experiencia increíble. Me acuerdo, Juan Francisco sacaba el cuaderno de notas y hacía preguntas propias de un científico, de un veterinario. Correcto. Que él no desaprovechó la ocasión. Y recuerdo en el momento de coger el avión, yo cogí el avión La Palma, Madrid, y luego Madrid, Santiago. Y en Madrid me esperaba Juan Francisco, que estaba en un congreso de veterinarios, ¿no? Y estaba en el aeropuerto de aquí, de La Palma, y antes de subirme al avión, por allí por el pasillo iba corriendo, que ya iba a perder el avión, y me ve Luis Coviella y Concha Capote, la hermana de Juan, claro, y cuñado de Juan, y me dice Luis Coviella, dice, son tal para cual, unos aventureros. Por eso es curioso lo que has dicho de aventura, son unos aventureros. Mira que les gusta a ustedes una novela y una historia. Y así fue una aventura maravillosa. Y recuerdo que llegamos a Carballo, que era el municipio donde estaba el circo en aquel momento, y le digo a Juan Francisco, bueno, Juan, ahora nos vamos a ir a comernos una mariscada, que nos merecemos, regalarnos una mariscada. Y me dice Juan, de eso nada, hemos venido a trabajar, ponte las pilas, vamos a ver a esta gente ya, yo quiero ver tal. Y claro, digo, Juan, pues sí. Y él, como científico magnífico que es, porque un gran científico, Juan, aparte de que es un amigo extraordinario, como tú sabes, tú bien sabes, sí, señor. Me dice, no, de eso nada, vamos a trabajar, espíritu científico. Y no pudimos comernos la mariscada, pero aprovechamos el tiempo, pues con aquella gente vivimos unos días mágicos de ensueño. Una experiencia a todo el que pasa por mí cuando hablamos de un libro, ¿no? De qué te estás leyendo, no sé cuánto, porque se ha perdido un poco el hábito también de la lectura. O sea, no, bueno, hay muchísimos lectores. Hay muchas lecturas, sí, hay muchos lectores. Vamos a ver, ha crecido exponencialmente la población mundial. Sí. Es lógico que haya crecido exponencialmente el número de escritores, lo que hablábamos antes. Es lógico que haya crecido exponencialmente la oferta editorial, pues también ha crecido exponencialmente el número de lectores. Lo que sí es cierto es que ha habido un crecimiento exagerado de libros biodegradables, yo los llamo biodegradables, que salen al mercado, están unos meses ahí y tal, a lo mejor se vende de un libro 300.000 ejemplares, son bestsellers, pero no son long seller. ¿Qué es un long seller? Un libro que se seguirá vendiendo con el paso de los años. Claro, y quedará ahí para la posteridad. Un bestseller es otra cosa, un libro. Hay bestsellers que son long sellers, que luego se convierten en long sellers. Y hay long sellers que no son bestsellers. Y a mí me lo decía el editor de este libro, del Domador, y del anterior, de Historia Ilustrada del Mundo, Manuel Borrás, que es un gran editor, que ha ganado el Premio Nacional a la Labor Editora, un gran editor, muy culto, tal. Y él me decía, estos dos libritos tuyos son un long seller. Y que yo ahí es cuando aprendí el término, ¿no? Dice, no van a ser bestsellers, pero son long sellers. Se seguirá vendiendo poco a poco, pasará el tiempo y seguirán ahí porque tienen una cosa, mientras que hay otro tipo de edición, que la de los bestsellers, que es otra historia, ¿no? Que son igual las películas, hay películas que están concebidas para ser un taquillazo, pero luego 30 años después nadie las vuelve a ver. En cambio hay otras que no dan ese gran taquillazo, pero siguen y se quedan en por la memoria música colectiva. Fíjate que voy a terminar la entrevista y no te he preguntado nada de música. No te he preguntado, nada de fútbol. La gente del Atleti no estaba a hablar de fútbol, no está la cosa a hablar de fútbol. No, pero debo decir que lo del mundial, este mundial es una demostración de cómo, lo que decíamos antes, cómo el poder pervierte a la gente. Correcto. Es un mundial creado para hacer dinero, y yo creo que es que realmente no había una necesidad popular de que hubiera este mundial, pero quieren crear la necesidad, ¿no? Y yo creo que sobre todo un mundial creado
para desarrollar el tema del fútbol ahora mismo en América. Pues si tú te fijas, los equipos que salen ahí a partirse el alma tal son los equipos americanos. Digo que no te he preguntado nada ni de música ni de tu Atleti, que tampoco te había preguntado nada hasta ahora, pero de cine sí que no me voy a resistir. El mejor es John Ford. No existe el mejor. Puede ser el mejor para Pepito Pérez, para Menganita, no existe el mejor. Hay grandes directores extraordinarios. A mí me encanta John Ford. Y curiosamente, los intelectuales no lo tenían en un altar, ni Alfred Hitchcock. No. Y hoy son considerados pilares del arte cinematográfico. Y el caso más clamoroso de todo es Charles Chaplin. Charles Chaplin es un genio absoluto, como lo fue en su momento Miguel Ángel en el mundo de la escultura, de la pintura. Él era un genio de unos niveles, era un niño de la calle. Vivía entre un orfelinato y la calle. Se hizo artista en la calle, una cosa alucinante. Y ese hombre, con 20 y pocos años, ya era una celebridad mundial, pero eso no es casual. Él llegó a Hollywood y era un don nadie, y en poco tiempo se convirtió en algo increíble. Bueno, no existe el mejor, existen los mejores, y para mí John Ford está entre los mejores, sin duda alguna. John Ford, Chaplin, Howard Hawks, Orson Welles, es que hay muchos grandes. Mi querido amigo Víctor Erice es uno de los grandes directores de todos los tiempos, español. Por cierto, no le dan el Goya con su última película, y resulta que a esa misma película, en la revista más influyente del mundo del arte en Estados Unidos, que es The New Yorker, la consideran la mejor película del año a nivel mundial. Y es una película, lo que hablábamos antes, que no ha sido un taquillazo, pero esa película se seguirá viendo dentro de 20, 30 años, igual que sus otras películas, digo, de Víctor Erice, como El Sur, por ejemplo, que sigue teniendo un magnetismo especial. Entonces, hay Berlanga, Buñuel, hay grandísimos creadores de la historia del cine. Entonces, no me gusta decir el mejor. ¿Cómo consigue uno que no te canse un clásico? Va a ver si me puedo explicar. Eso es complicado, ¿no? Es interesante esa pregunta. Porque tú, bueno, todas las preguntas que me has hecho son interesantes. Tú te sientas a ver La Diligencia, porque yo sé que te gustan mucho los westerns o las películas del oeste, vaya. Tú te sientas a ver La Diligencia y puedes ver La Diligencia hoy, y a lo mejor dentro de 5 meses pues se te cuadró y te pones La Diligencia. Incluso antes. O incluso antes. Porque yo creo que el secreto está en una suma de factores de mucha calidad, que es un buen guión, un buen reparto, una buena iluminación, una buena fotografía, y una de las madres del cordero, que es el montaje, que es el que crea el ritmo. El ritmo es fundamental, y el ritmo puede ser lento, como la última película de Víctor Erice, por ejemplo, es muy lenta, muy morosa, pero hay una coherencia rítmica en la película. Con lo que está contando, es lógico que ese ritmo sea así, pausado. Y hay otras películas que llevan un ritmo frenético, y es lógico que tenga el ritmo frenético por el tipo de historia que se cuenta y por la mucha acción que hay, etc. Bien, el ritmo lo da, por supuesto, el guión, y lo da el montaje. Entonces es una suma de elementos. Tú no eres consciente, lo que te decía antes de los alumnos, el alumno no es consciente, dice, esta persona me está diciendo la verdad, pero él no es consciente de que en su fuero interno él sabe que es verdad. Es consciente a posteriori, dice, no, me ha dicho la verdad. Y mientras tanto estás enganchado a esa verdad, que de manera inconsciente, inmediata, la recibes como tal. Por lo mismo ocurre con las obras maestras de la creación, no solo en el cine, en la literatura. Hay algo, una suma de cosas que convierten esa obra, esa pieza,
en algo extraordinario. Y tú no eres consciente mientras la estás paladeando. Igual que muchas veces tomas un buen vino, tú dices, oh, que esto está buenísimo. Y tú no eres consciente del trabajo que hay detrás. Correcto. Para llegar a esa excelencia, pues tiene que haber un trabajo previo de primer nivel. Pues en el cine igual. Entonces tú vas haciendo las cositas bien, poco a poco, y sale algo que resiste el paso del tiempo, que esa es otra. Porque hay películas que envejecen muy bien y otras que envejecen muy mal. Por ejemplo, en España hay un director afamado cuyas películas envejecen mal, que es Almodóvar. Y en cambio hay otros, como Buñuel o como Víctor Erice, que pasan los años y las películas envejecen bien, como el buen vino, no sé. Sí, sí. ¿Dónde está el secreto? Ahí hay algo, no es magia. Bueno, la magia es oficio. Uh-huh. El buen mago, el buen prestidigitador es alguien que tiene un oficio muy trabajado. Lo que decíamos antes, las horas que tú le echas más el talento da lugar a la maestría, ¿no? Pues todo un caso parecido. El oficio, la maestría viene de trabajar mucho con ese material y entonces da algo que tú dices, esto es mágico. No, esto es el fruto de un oficio muy bien trabajado, ¿no? Estaría yo horas aquí hablando, Anelio, de verdad. Estaría horas porque esta mañana pensé que cuando uno empezaba a trabajar en esto de los medios de comunicación, una de las primeras personas que vio hacer una entrevista que yo dije, a ver, ha hecho una entrevista, una charla con una persona y ha sido capaz de enganchar al espectador, era tele en aquel momento, de enganchar al espectador ahí durante 1 hora, 50 minutos, 1 hora, en el que te has quedado ahí a verlo y no te interesaba para nada a la persona que estaba entrevistando. O sea, no sé, tú pones la tele, ¿no? Y de repente sale algo que no te interesa para nada, pero si te quedas embobecido viendo esa entrevista, es que algo ha hecho bien el que conducía la entrevista. Y a mí me pasó con Anelio en un programa de televisión que tenía Anelio que se llamaba Controversias, ¿verdad? No, Conversaciones. Que realmente no eran conversaciones, porque yo hablaba poco, curiosamente, que soy una persona de hablar mucho, uno de los secretos es que yo hablaba muy poco en ese ten con ten, ¿no? Pues ese ten con ten es donde un chiquito que estaba empezando ahí en la radio dijo, ¿cómo es capaz de engancharte a algo que ni por asomo te interesa? No sé, una entrevista, no recuerdo con quién, pero una entrevista que ni por asomo te interesaba para nada, que no tenía ningún interés para ti, y pasas en la tele y te quedas a verla, y te quedas 1 hora viendo una entrevista que le hacía Anelio en esas conversaciones, no sé, me lo invento, a un biólogo, a un científico, sí, algo que no estaba en tu mundo en ese momento. Sí, entrevisté a muchísima gente, muy variada, mira, Miguel Ángel, yo creo que el secreto de aquel programa era lo que decíamos antes de las miradas, del lenguaje corporal y de la concentración. Es decir, yo creo que el secreto está, si el entrevistador está concentrado en lo que tú dices, tú no es que des lo mejor de ti, es que das más aún. Y cuando acaba la entrevista, yo, coño, he dicho cosas que sale satisfecho, dice, he dicho lo que tenía que decir, pero además he dicho cosas que a lo mejor ni me había planteado decir. Eso lo percibía yo con los entrevistados. ¿Por qué? Porque yo acababa agotado, porque me concentraba, claro, pero al 100% en lo que me estaba diciendo. Y eso lo percibía el entrevistado. Ese interés nutre a la propia entrevista y anima, inspira al entrevistado. A mí me han hecho a veces entrevistas, sobre todo en medios de televisión, y que tú notas que el entrevistador no está concentrado en lo que tú dices, ¿verdad? Porque la manera de mirarte, tú ya sabes, esta persona no está pensando en lo que le estoy diciendo. Se nota eso. Sí, eso se nota enseguida. Lo que decíamos al principio de esta entrevista, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es decisivo. Si tú estás concentrado en lo que te está diciendo, ahí hay un flujo de energía y hay ida y vuelta.
lo que los cursis llaman el feedback, Sí, sí. ¿no? Hay una ida y vuelta, ida y vuelta. Y ahí yo creo que estaba el secreto de que esa persona acabara enganchando también al espectador. Es que eso es clave. O sea, si en la conversación los dos están a gusto, el que pregunta, por llamarlo así, y el que responde, si los dos están a gusto, eso se Yo transmite recuerdo luego. una vez el mayor elogio que me dieron en aquella época con el programa fue, era siempre Luis Coviella, Ujú. que decía, no me pierdo ni una de las entrevistas. Me encanta ver esas entrevistas. Sí, no sé cómo, pero lo que estaba diciendo tú Claro, ahora, el claro. entrevistado me engancha. Y eso, que te diga eso, Luis Coviella, Hombre. claro, eso me daba a mí una moral, era gasolina para el motor. Y seguimos, fue unos cuantos años, Sí, sí. y fueron decenas y decenas y decenas. Yo las tengo apuntadas, los nombres. Los iba apuntando a mano en una hoja y un día me puse a contar y eran, es que no te imaginas, no me acuerdo, ciento y tantas entrevistas. Era una entrevista semanal, sí o sí, y otra, y otra, y otra. Y Además tenía una curiosidad las entrevistas. Yo se porque, yo perdieron. porque lo vi una vez lo vi una vez así, en la tele, es decir, ahí en el sofá de casa, y luego tuve la suerte de verlo in situ. Que hoy en día, esto igual hay que explicárselo también a los jóvenes, un poco sí hay que explicárselo. Hoy en día los programas, mira, el programa que más pega ahora en la tele para los jóvenes es La Revuelta de Broncano, ¿no? Sí. Vale, pues La Revuelta la graban en un teatro que hacen unas 2 horas y media de show y luego enlata un editor 1 hora, que es lo que nosotros vemos en la tele. Claro, conversaciones, iban 2, 3 cámaras, Parador, por ejemplo, que era uno de los sitios Sí. habituales, Casa Salazar, no sé Sí, cuánto, sí. 2 sillones o 2 sillas, Anelio, el entrevistado, se contaba 3, se le daba al rec de grabar y se hacía la entrevista. Sí. Tal cual se cogía luego la cinta Sí, sí. y tal cual se... En una entrevista que le hice a mi tío Kiko, sonó el teléfono. Y entonces se iba a bajar, estábamos en su estudio, a contestar, y yo le hice un gesto que no hacía falta. Y entonces dejó de sonar y dice, mira, ya dejó de sonar. Y la entrevista siguió. Claro, por eso digo que Y tenían, otra vez- que tenían un poco más de verdad todo eso, porque eso Sí. va para adelante del tirón. Se lo explico aquí en la radio, que dice alguien, bueno, ¿por qué estás explicando esto? Porque ahora no es así. Ahora uno ve en la tele, que no digo que esté mal lo de ahora, ahora ve uno en la tele muchas entrevistas, muchos programas, pero esos programas, la mayoría, el 90%, van editados. Es decir, no va a tumba abierta Sí, ahí sí. a decir, venga, va, para adelante. Yo me siento aquí a hablar 3 horas con Anelio y mañana cojo y edito la entrevista y pongo este corte de aquí y este que me gusta y este que me gusta y lo voy empatando todo y a Es lo que mejor queda era- mejor que lo que hice ahora, pero tiene menos verdad que lo que estamos haciendo Eran ahora. entrevistas para la televisión, pero era como la radio. Correcto, Y era como un falso directo. porque correcto. Allí, a lo que fuera, saltábamos sin red. Lo que pasa es que se grababa. Igual que la radio ahora se graba. Correcto. Que en aquellos años no existía el podcast. Que el podcast es un gran invento. Sí, sí, ¿verdad? Tú puedes oír entrevistas, programas de todo tipo, mientras caminas, mientras vas en el coche, cuando te acuestas, te pones los auriculares. El podcast es un gran invento, ¿eh? Hace que uno Antes, disfrute. antes llegaba uno al trabajo, ¿no? Y te decían, ¿no escuchaste anoche Sí. al entrenador del Te lo Atleti? perdías, Y te lo me lo perdías. perdí, me quedé dormido, no llegué a escuchar a García anoche. Y ahora no, ahora no escuchaste anoche, te pones el podcast y ya lo Sí, escuchas. sí, sí. Es una de las muchas ventajas que tiene la inteligencia artificial, como decíamos antes. Y lo importante es que haya, y volvemos al punto de partida, lo que tú decías de la verdad. La verdad. Cuando tú dices la verdad, llega. Cuando tú no dices la verdad, pues no llega. Y por desgracia, el mundo, pues estamos rodeados de falsas verdades. No voy a decir mentiras. No, no, no. Bueno, y en el mundo del periodismo, las fake news. Sí, sí. Como que eso no es un invento de ahora. Ya los nazis y los comunistas de la Unión Soviética practicaban, abusaban de las fake news. Y Franco en su época y Fidel Castro en Cuba, ¿no? Los grandes dictadores y las grandes dictaduras
recurren a la fake news. Lo repiten muchas veces y de tantas veces lo repiten llega un momento que la gente cree que es verdad. Eso era una consigna de los nazis, de Goebbels. Miguel Ángel, quiero decirte que me ha encantado la entrevista, tu estilo de entrevistador es fácil hacerlo, es fácil, Anelio, es fácil cuando uno da con gente como tú, es fácil hacer una entrevista. Más complicado es cuando viene aquí gente que no quiere hablar y tengo miedo y no quiero decir porque puedo, eso no, pero cuando estamos hablando así en confianza es muy fácil. Lo último que te voy a contar es una curiosidad, me apunté lo que dijo el otro día en el acto, y así vuelvo al inicio, en ese título dijo predilecto, lo que dijo Pepe Hover, empezar el 1 de enero con una película de Chaplin y otra del oeste, porque empieza uno con humor y valiente. Oye, me gustó, fíjate, me pareció una magnífica idea. Va a empezar el año con buen humor, pero valiente. Sí. Y lo que él no comentó es que además eso va acompañado de un buen tabaco. Hombre. Palmero, por supuesto, y una buena, un buen malta, sobre todo un ron, palmero. Eso lo mejora todavía más la experiencia, pero cuidado, es una experiencia fabulosa porque se vive en un clima de amistad total, ¿no? Que ahí está también Juan Capote, de unos años para acá va también Paolo Gabanelli, nuestro amigo, el cantante, y el Jorge Luis Borges solía decir que lo más grande que había, que era superior al amor, era la amistad, porque la amistad era incondicional, totalmente, mientras que en el amor hay una serie de condiciones. En el amor tiene que haber una fidelidad total, la amistad puede incluso fluctuar la cosa, ¿no? Y el amor impone una entrega absoluta, y la amistad pues no impone nada, ¿no? Y en ese sentido debo decir que soy una persona afortunada, por supuesto, tengo el amor, lo tengo, pero también debo decir que tengo la amistad, tengo muchos amigos, muy buenos amigos, y eso es el tesoro más grande que hay. Y está bien empezar el año con la vivencia de la amistad, ¿no? Pues a mí te voy a decir una cosa, te voy a confesar una cosa, Nelly. A mí me ha venido bien este miércoles empezar así, hablando pausadamente con Anelio, porque ahora lo siguiente que voy a hacer después de la pausa es irme al Parlamento. ¿Verdad? Que necesitaba primero una pausa y ahora... Que el Parlamento es necesario. Es importante. Porque muchas veces ahora voy a hablar de que si acusaron a un diputado de xenófobo, de que si son conceptos racistas, lo que dijo ayer en el Parlamento. Y ahora estamos viviendo lo de el y tú más. Y tú más. Y a mí eso no me vale. El y tú más. No. Afronta lo tuyo. Que era lo que me decía mi padre desde que yo era pequeñito. Dice, no. A mí lo que me interesa es tú. Pues decía, papá, porque mi amigo no sé cuánto. No, a mí no me vengas con cuentos. Tú tienes que estar centrado en lo tuyo. Y cuando yo quería exonerarme de algo, había hecho algo mal, no, pero pues mi amigo lo hizo también. A mí no me importa, no me interesa si tu amigo lo hizo mal también. A mí lo que me importa es que tú lo has hecho mal, ¿no? Y eso en la política se está practicando. Totalmente. Con decir, y tú más, ya está. Y nos vamos a tragar ese sapo así, por la cara. Vamos a acumular esa rueda de molino. Ese es el problema. Igual que ha habido un bajón generalizado el nivel en otras cuestiones, también en la política. Ha habido un bajón arriba de todo. Sí, arriba del todo. Arriba. Un ministro de ahora no tiene nada que ver. Los ministros de antes eran gente muy bien formada. Luego tú podías crear controversias con él ideológicamente, ¿no? Pero un ministro de antes, cuidado, cuando tú decías, este chico va para ministro o esta chica va para ministra, ¿no? Cuidado, eso eran palabras mayores, pero ahora se ha degradado mucho, ¿eh? Ese mundo, el arco parlamentario, como se dice, se ha retorcido demasiado. Un retorcimiento torticero, ¿no? Pero en fin, yo siempre tengo esperanza porque en la vida hay que ser pesimista y optimista y buscar un equilibrio.
hay que ser pesimista con lo que hay que ser pesimista. Y hay que ser optimista con lo que hay que ser optimista. Conozco gente que quiere ser optimista con todo. Malo. Y hay gente que quiere ser pesimista con todo. Peor. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y en ese sentido, yo quiero ser optimista. Quiero creer que podemos mejorar las cosas. También se puede empeorar, ¿eh? Sí. Porque están sucediendo cosas que hace 3, 4, 5 años tú decías, no podemos ir a peor. Sí, señor. Sí. Ahora es muy palmera, ¿no? A peor la mejoría, ¿no? Sí. Anelio, ha sido un placer que nos hayas visitado esta mañana. Muy amable. El placer mío. Nada. Y esto ha ido a mejor. A mejor. Por llevar la contraria a lo que acabamos de decir. El placer ha sido mío, Miguel Ángel. Aquí me tiene siempre para lo que te haga falta. Lo sé. Gracias. Vamos a una pausa.